Muy bien, hermanos. Hermoso los tres himnos que cantamos hoy, pero el último que dice: yo quisiera hablarte del amor de Cristo, me encanta, porque es lo que realmente debemos hacer. Debemos hablar del amor de Cristo a tanta gente que todavía está sin Cristo, ¿no es así? De esto en parte se trata el estudio que estamos haciendo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, de que el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha llenado de beneficios y bendiciones, como seguiremos viendo hoy también, pero Él no nos ha salvado para que nos guardemos esas bendiciones solamente para nosotros, sino para que las compartamos con todos aquellos que todavía necesitan escuchar del amor de Cristo, así como un día alguien vino a nosotros y nos compartió del amor del Señor, pues nosotros ahora también estamos puestos en esta vida, entre otras cosas, para andar en aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, y de eso se trata la vida de los hijos de Dios, de vivir por Dios, para Dios y para la gloria de Dios, ya sea que comamos o que bebamos, dice también el apóstol Pablo a los Corintios, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Estamos nosotros dejando atrás ese paréntesis en el cual nos hemos detenido por algunos mensajes, algunas semanas. Ese paréntesis que hemos nosotros identificado que Pablo ha hecho allí en el capítulo 3, desde los versos 2 al 13, eso es lo que hemos estado estudiando. Y hoy vamos a entrar en el verso 14 del capítulo 3 y podemos nosotros ver claramente de que Pablo de nuevo retoma esta intención de decirle a los efesios cuál era la causa por la cual él oraba por ellos, cuáles eran las oraciones que Pablo elevaba al cielo a favor de los efesios. Desde el principio de la carta hasta ahora el apóstol Pablo ha venido haciendo esto, ha venido presentándonos todos esos recursos gloriosos, todas esas bendiciones ilimitadas que aquellos que son del Señor tienen en Cristo Jesús. Es lo que ha venido haciendo Pablo en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Pero prestemos atención, porque ahora, a partir del capítulo 3, verso 14 y hasta el final de la carta, hasta el final, lo que Pablo va a hacer es comenzar a exhortar a los efesios y por supuesto a toda la iglesia del Señor Jesucristo, lo cual nos incluye, a que nosotros podamos vivir de acuerdo a estas verdades gloriosas que Él nos ha revelado. Pablo da a conocer ahora las oraciones que Él elevaba a los efesios. Y vamos a ver esto, de que Él les manda a ellos y nos manda a nosotros a que aprendamos a vivir en la plenitud del poder de Dios. Otra vez, Pablo le va a mandar, le va a exhortar a los efesios y por extensión a nosotros a que aprendamos a vivir en la plenitud del poder de Dios conforme a todas estas verdades que Pablo ha venido desarrollando en los capítulos 1 y 2. Entonces vamos a comenzar a analizar nosotros esta oración. Sin embargo, esta oración que Pablo comienza a hacer ahora no es la primera, es la segunda, porque nosotros ya hemos analizado la primera oración que Pablo hace a Dios a favor de los efesios, y esto es lo que hemos visto nosotros en el capítulo 1, verso 15 al 23. Yo los invito a que vayamos allí porque la vamos a leer para recordar lo que Pablo nos ha enseñado, porque en esa primera oración lo que Pablo ha hecho es pedir a Dios que los creyentes puedan conocer más acerca del poder de Dios. Esto es lo que Pablo ha hecho en la primera oración. Entonces, Efesios capítulo 1, verso 15 al 23,
Pablo dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces ahí tenemos la primera oración que Pablo hace a Dios para que los efesios, ellos pudieran entender mejor, puedan conocer mejor acerca de este poder, de esta extraordinaria grandeza del poder de Dios que Dios tiene, para que ellos entiendan cuán infinitamente poderoso es el Dios en el cual hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Ahora, en esta segunda oración que comenzamos a analizar ahora a partir del verso 14 del capítulo 3, lo que Pablo va a hacer es pedir a Dios para que ellos y para que nosotros aprendamos a echar mano a ese poder, para que sepamos cómo usar ese poder. Entonces leamos Efesios capítulo 3, verso 14 al 21. Y mientras la vamos leyendo, tratemos de conectar con lo que acabamos de leer en la primera oración, porque ambas están íntimamente relacionadas. Pablo vuelve a retomar el tema de la oración y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tal vez si nosotros queremos resumir, hoy no vamos a analizar todo esto que hemos leído, vamos a ver solamente los primeros 3 versículos, pero si queremos resumir el propósito de la oración de Pablo, de esta segunda oración a favor de los efesios, lo vemos en el verso 19, cuando él dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es, para que seáis llenos de todo el poder de Dios, para que puedan llegar a tener tal fortaleza espiritual y para que puedan llegar a tener tal deseo de conocer
y de experimentar cada día de sus vidas el amor de Cristo en ustedes, de modo tal que sus vidas puedan llegar a estar absolutamente dominadas por el Señor. Todo el tiempo, de lunes a viernes, las 24 horas, 24/7, que podamos estar siendo llenos de toda la plenitud de Dios, que podamos tener esa fortaleza espiritual para seguir caminando por esta vida, para que en nosotros crezca este deseo de conocer cada vez más y más y más acerca de este infinito amor, acerca de estas bondades, acerca de todas estas bendiciones, y para que de esta manera, sostenidos sobre el fundamento de todas estas bendiciones, nosotros podamos llegar a tener vidas absolutamente dominadas por el Señor. Hoy nos vamos a ocupar solamente de los versos 14 al 16. Y allí vamos a estar hablando acerca de la oración de los hijos de Dios, de cuál es la verdadera familia de Dios y cómo el Espíritu Santo de Dios fortalece a los hijos de Dios. Vamos entonces, antes que nada, a nuestro Dios en oración para pedirle por su palabra en nuestros corazones en esta mañana. Padre Celestial, nos acercamos a ti una vez más, Señor, nos encontramos ante la hermosura de tu palabra, ante la hermosura de tus exhortaciones. Señor, seguimos escuchando a Pablo, y mientras escuchamos a Pablo, escuchamos tu voz. Y que de la misma manera, Señor, en la que el apóstol exhortaba, Señor, a los hermanos allá de esta querida iglesia en Éfeso, Señor, que también del mismo modo nos ayudes a nosotros, que las oraciones que Pablo hizo por ellos, que también son oraciones que han sido hechas, Señor, por toda tu iglesia, por todo tu cuerpo. Señor, que vos puedas responder esas oraciones y que se hagan efectivas en nuestras vidas. Señor, necesitamos ser llenos de tu plenitud. Señor, necesitamos que nos llenes de la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, necesitamos de que muevas nuestras vidas, nuestros corazones, de que, Señor, nos despiertes, nos vitalices, nos revitalices, Señor, porque queremos ser hijos e hijas de Dios obedientes, hijos e hijas de Dios, que vivamos para la gloria de tu nombre, hijos e hijas de Dios, que el día que estemos en tu presencia no tengamos que sentirnos avergonzados de no haber, Señor, administrado nuestras vidas para vivir sirviéndote a ti, como tú, Señor, nos llamas a hacerlo. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que realmente demos gloria a tu nombre. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces el apóstol Pablo comienza diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa, Pablo? Pues por todos los misterios del Evangelio que Pablo ha venido mostrando, ha venido enseñando, por todas estas bendiciones increíbles. Yo no sé si en la medida que venimos avanzando en el estudio de la carta a los Efesios, si esto está impactando en nuestros corazones. Mi oración a Dios es que por su gracia así sea, de que nosotros podamos meditar permanentemente cada día en todo lo que hemos visto en el capítulo 1 y 2, que lo hemos visto así por encima, pero son riquezas tan pero tan infinitas, tan poderosas, tan abundantes, y Pablo ha hecho todo lo que ha podido para transmitir todos estos misterios, todas estas bendiciones en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y en este último capítulo, Pablo ha estado escribiendo para que nunca nos olvidemos de que es
Dios quien nos ha dado la vida que ahora tenemos en Cristo, porque nosotros, ¿se acuerdan? Éramos muertos espirituales, no había absolutamente nada en nosotros que nos movilizara por nosotros mismos a buscar a Dios, al contrario. No había manera de que nosotros buscáramos ni amáramos a Dios. No había manera de que nosotros pudiéramos conocer a Dios si Dios no se revelaba a nosotros, si no nos daba vida, si no nos ayudaba a ver la hermosura de Cristo y a entender la gravedad de nuestros pecados. Todo lo hizo Dios. Pablo dice, no se olviden. No se olviden nunca de que Dios los salvó y de que nos ha creado, nos ha hecho nuevas criaturas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antes manos, para que andemos en esas buenas obras. Hemos nacido de nuevo a una nueva experiencia de vida. Ya no somos lo que éramos antes. Nuestros propósitos, nuestro anhelo, nuestras metas, todo lo que hacemos con nuestra vida ahora apunta a un solo fin: que Cristo sea conocido, que su nombre sea glorificado, porque no existe otro propósito más sublime en toda la faz de la tierra. No se olviden de que ya no son extranjeros, ¿se acuerdan? Ya no están afuera, ya no están excluidos del pueblo de Dios ni de la familia de Dios. No, ahora Dios por su amor los ha rescatado, los ha salvado, los ha justificado, los ha hecho ser miembros de su pueblo, miembros de su familia, miembros de su reino. Ahora podemos con toda confianza, como veíamos el domingo pasado, acercarnos a Dios por medio del Señor Jesucristo, porque Él ahora ha comenzado a tener una relación con nosotros que antes nosotros no la teníamos porque no éramos hijos. Desde el momento que somos hechos hijos de Dios, comenzamos a disfrutar de una relación como solamente los hijos de Dios pueden tener con su Padre, porque hemos sido hechos miembros de su familia. No se olviden que estamos siendo edificados, que el Señor nos ha salvado, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos ha encomendado una tarea, pero no nos ha dejado solos, ni ciegos, ni sin instrucciones. Nos ha dejado su palabra. No se olviden que están siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Queremos saber cómo hacemos para vivir esta vida, cuáles son las instrucciones que Dios nos ha dado para vivir nuestra manera, desde lo individual, desde lo social, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en nuestras relaciones interpersonales dentro de la iglesia, cómo debe manejarse la iglesia de Cristo. Todo lo tenemos nosotros en la palabra de Dios. Nuestras vidas están siendo edificadas por el fundamento de las enseñanzas, de las doctrinas de los apóstoles, y no solamente eso, están siendo juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Dios ahora, por su Espíritu Santo, ha venido a ser morada. No se olviden de que han sido sellados, ¿se acuerdan? Capítulo 1. Porque habéis creído en el Evangelio, han sido sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de que vuestra herencia está garantizada en los cielos. El Espíritu Santo ha venido a ser morada en ustedes. Entonces, esta es la causa por la cual Pablo dobla sus rodillas, para que aquellos redimidos de Dios, en quien ahora mora el Espíritu Santo, Pablo ora para que el poder de Dios que ahora mora en nosotros, el poder del Espíritu Santo, nos capacite para que aprendamos a usar y a disfrutar y a aprovechar al máximo ese poder que ahora está en nosotros. Yo no sé si entendemos la dimensión de lo que estamos hablando. No sé si podemos llegar a entender en profundidad, pero cuando no existía nada y de repente Dios dijo, sea la luz, Génesis 1:1, y sea la tierra, y sea el universo, y sean todas las galaxias, tenemos noción del despliegue de energía y de poder que en ese momento utilizó Dios para crear todas esas cosas.
¿Y quién estaba en el momento de la creación? Dice de que el Espíritu de Dios, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía? Estaba allí sobre las aguas y lo demás. Y Juan nos dice de que todas las cosas fueron hechas por el Señor Jesucristo. Entonces allí estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en semejante manifestación creadora de poder, liberando esa cantidad de energía para crear todo. Bueno, ese mismo poder, dice Pablo, es el que mora ahora en ustedes. El Espíritu Santo de Dios es quien ha venido a hacer morada en cada hijo, cada hija de Dios, cada redimido de Dios. Entonces Pablo ora para que nosotros aprendamos a echar más mano y a poder disfrutar al máximo de este poder, y que este poder, que esta presencia de Dios en nosotros pueda ser manifestado en nuestras vidas de una manera plena. Se me ocurrió un ejemplo, pero para que entendamos lo que nos pasa muchas veces como cristianos. El ejemplo es de que quizás pueda venir una persona que conoce mucho de autos, y viene y nos da una charla sobre autos y dice, sí, mira, este auto es así, es asá, tiene tantas ruedas, tiene tantas puertas, vos te subís y tiene esta tecnología, este volante, esto, lo otro. Y una persona que sabe muchísimo de vehículos, pero sin embargo esa persona jamás puso en marcha un vehículo y salió a ver a dónde puede llegar a llevarlo. Entonces conoce mucho en la teoría, pero en la práctica no sabe de qué, nunca pudo experimentar aquello acerca de lo cual tanto sabe. Traído este ejemplo a la vida cristiana, hay muchas personas que conocen muchas cosas de la palabra de Dios, que conocen muchas doctrinas, que han pasado años escuchando vez tras vez mensajes y mensajes de la palabra de Dios, y sin embargo son personas que, a pesar de que conocen muchos de los detalles de la palabra de Dios, nunca han echado mano para llevar a la práctica de sus vidas y comenzar a vivir conforme a esas verdades. Conocen la Biblia desde afuera, pero no la están experimentando en sus propias vidas. Por eso Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta segunda oración que está absolutamente conectada con la primera, para que en base a toda esta información de este glorioso misterio del plan salvador de Dios que estuvo oculto por los siglos, Pablo viene orando desde aquella primera oración para que Dios nos ayude a entender. Y ya hemos hablado de esto. Porque una cosa, ¿se acuerdan? Es relacionado con el ejemplo del auto recién. Una cosa es que yo tenga la información, pero otra cosa muy distinta es de que yo entienda esa información que se me está dando. Porque yo puedo tener mucha información, pero puedo no entenderla. Pablo está orando a Dios, está clamando a Dios, Padre Celestial, ayúdalos a que ellos puedan entender esto que están leyendo. Que no sea que solamente lo leamos, cerramos la Biblia y nos olvidamos y seguimos con nuestra vida como si nada hubiese hecho Dios por nosotros. No, dice Pablo, esto no debe ser así. Señor, Él ora para que los ayudes a entender, para que toda esta información que les estoy dando acerca de tu gloriosa obra de gracia en nuestras vidas, que ellos la puedan entender, para que sepan cómo vivir la vida cristiana. Fíjense, Efesios capítulo 1, verso 15 al 18. Es Efesios 5, 15 al 18. Eso lo vamos a ver más adelante.
Pero fíjense la exhortación, acá ya estamos en pleno desafío de parte de Dios, exhortación a vivir la vida cristiana de manera práctica. ¿Qué dice él? Verso 15 al 18, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjense cómo viven, fíjense cómo aprovechan el tiempo, fíjense de qué manera están buscando entender cuál es la voluntad de Dios para cada uno de ustedes en sus vidas. Entonces Pablo viene orando en esa primera oración para que Dios nos ayude a entender, para que Dios nos ayude a entender esta información, pero en esta segunda oración, en la cual nos estamos empezando a meter hoy, Pablo está dando un paso más allá. Y lo que Pablo está pidiendo es de que en base a todo lo que Dios ha hecho, que no solamente nos ayude a entender, sino que podamos llegar a llevar a la práctica todas esas cosas que estamos entendiendo de su palabra. Y que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y saben que esta debe ser la oración de cada uno de nosotros. Esta oración de Pablo tiene que ser la oración de cada hijo de Dios. Porque si realmente somos del Señor, el deseo de los que forman parte de la familia de Dios debe ser el vivir controlados cada vez más por el Señor, que nuestras vidas, como decíamos recién, sean llenas de la plenitud de Dios y que anhelemos vivir siendo controlados permanentemente por su poder y por su voluntad. De eso se trata la vida cristiana. Cualquier cosa que esté desconectada de este propósito, nos estamos alejando de lo que es el llamado a vivir la vida cristiana en nuestras vidas. Entonces Pablo dice, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora agrega en el verso 15 y dice, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Entonces, en primer lugar, nos dice, esta debe ser la oración, el anhelo que debe gobernar la vida de todos aquellos que formamos parte de la familia de Dios. Pero ahora va a aclarar quién es la verdadera familia de Dios y necesitamos aclarar quiénes son aquellos que forman parte de la familia de Dios. Porque Pablo dice, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Lo que está diciendo Pablo es de que toda la familia de Dios adquiere su identidad como tal por el hecho de que estamos bajo el nombre y bajo el señorío del Señor Jesucristo, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Esto es que los que forman parte de la familia de Dios, cuando Pablo dice toda familia en los cielos y en la tierra, y para esto lo que vamos a decir ahora no es quizás nuevo para nosotros, pero sí es necesario que quizás cuando nosotros compartimos la palabra de Dios con otras personas, esto que vamos a ver ahora, hermanos, es necesario de que con muchísimo amor, con muchísima gracia, con muchísimo respeto, pero ayudarles a las personas a entender quién es realmente la familia de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque cuando se habla de la familia de Dios, no se está refiriendo a todas las familias de la tierra. La palabra de Dios en ningún lugar enseña de que Dios es el Padre espiritual de todos los seres humanos que viven en la tierra. Aquellas doctrinas
que enseñan de que todos somos hijos de Dios, y yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo cada tanto me topo con personas que tienen implícitos en su entendimiento de que son hijos de Dios. Y cuando vos comenzás a hablar un poquito, te das cuenta de que están equivocados, de que han sido engañados, y la palabra de Dios en ningún lugar enseña de que Dios es Padre espiritual de todos los seres humanos. Entonces, aquellas doctrinas que enseñan de que todos somos hijos de Dios es una doctrina falsa. Al contrario, la palabra de Dios, y si quieren vamos yendo al Evangelio de Juan capítulo 8, de una manera muy clara enseña de que existen dos tipos de familias en la tierra y por lo tanto existen dos tipos de paternidades espirituales que rigen a cada una de esas familias. Juan capítulo 8, versos 42 al 47, el Señor Jesús estaba hablando con un grupo de hombres que querían asesinarlo. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y fíjate lo que dice el 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Primera de Juan, no Evangelio, sino Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 10. Dice el apóstol: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios. Esto es muy importante. Juan dice: ahora somos, no antes. No fuimos siempre hijos de Dios. Ahora, ¿por qué ahora? Porque creyeron y se arrepintieron. Entonces, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice: toda la familia en los cielos y en la tierra, solamente se está refiriendo a aquellos que forman parte de la verdadera familia de Dios, sea
que ya hayan partido la presencia del Señor y estén en gloria por el resto de la eternidad, o sea, de que todavía estemos aquí en la tierra. Ahora, obviamente de que la oración que Pablo esté elevando a Dios, para que el Señor nos ayude a saber cómo echar mano a ese poder infinito que Dios ha derramado en nosotros, no la está haciendo por aquellos que ya están en gloria, aquellos ya no la necesitan, la está haciendo por aquellos que todavía estamos caminando por esta tierra. Entonces, si volvemos a nuestro texto, Efesios capítulo 3, verso 14 y 15, lo que el apóstol Pablo, él está enfocando sus oraciones en aquella familia de Dios que todavía está aquí en la tierra, y la primer petición que Pablo comienza a hacer a Dios por su familia, pide de que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos fortalezca. Acá comienza la lista de peticiones de Pablo, verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Acá comienza la lista de oraciones del apóstol Pablo. Desde siempre, los seres humanos han vivido, viven y vivirán fascinados por conseguir riquezas materiales y terrenales. Y en la vida de la iglesia de los Efesios esto no era la excepción. Ahora, ¿quiénes? Y les invito a que vamos de nuevo a 1 de Juan, vamos a estar leyendo de nuevo un pasaje allí. Pero quienes pertenecen a la familia de Dios, lo que Dios nos está queriendo decir por boca de Pablo es de que aquellos que formamos parte de la familia de Dios poseemos riquezas que son infinitamente más gloriosas que cualquier riqueza que pueda acumular cualquier persona en este mundo, porque las riquezas de la familia de Dios, de los hijos de Dios, son espirituales y son eternas y por lo tanto son inagotables. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces esta es la razón por la cual el apóstol Pablo ha venido desde el principio de la carta hablando de estas riquezas, de estas bendiciones inagotables. Y ahora Pablo lo que hace es pedirle a Dios de que le dé a los efesios y de que nos dé a nosotros, conforme al entendimiento que tenemos ahora de estas riquezas absolutamente inagotables que Dios posee en gloria, pues que conforme a esto nosotros podamos ser fortalecidos con poder en nuestro ser interior por su Espíritu. ¿Por qué Pablo ora de esta manera? Porque a pesar de que Dios ya ha hecho absolutamente todo por su familia, Dios ya ha hecho absolutamente todo. Dios ha dado a su familia todo lo que su familia necesita para vivir en este tiempo hasta que estemos del otro lado de la gloria. Pablo ya nos ha dicho, hermanos, Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero ¿por qué Pablo sigue orando de esta forma? Porque a pesar de que todo esto ya es una gran realidad de nuestras vidas, lo que sucede
es de que la naturaleza pecaminosa que todavía mora en nosotros. La influencia de Satanás que viene con tantas mentiras a nuestra mente. Acabamos de leer, Él es padre de mentira desde el principio y todo el tiempo está queriendo corrernos de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Más la influencia de un mundo caído hace de que los hijos de Dios no estemos exentos de vivir distraídos, de que nos olvidemos de esto que Dios ha hecho por nosotros. Y nos olvidamos. Y en lugar de vivir una vida basada sobre estas realidades gloriosas, en lugar de vivir, como Pablo nos está diciendo, llenos de la plenitud de Dios y disfrutar cada día de estas inagotables riquezas que ya poseemos en Cristo Jesús, en lugar de eso, somos absorbidos por las demandas de las cosas de este mundo que tantas veces son cosas que realmente no las necesitamos. Y nuestras mentes y nuestros corazones se van detrás de vanidades y de cosas de este mundo y de este tiempo y nos distraen. Y realmente nos distraen de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que ocurre? Allí es donde nuestras vidas comienzan a enfriarse, comienza a enfriarse mi fe en Dios. Creo que Dios tiene poder para salvarme, creo que Dios tiene poder para perdonar mis pecados, creo que Dios tiene poder para guardar mi alma por el resto de la eternidad, pero no estoy tan seguro de que Dios pueda llenarme de su poder para que yo pueda vivir de manera victoriosa, que yo pueda vivir de una manera plena mi vida cristiana mientras esté aquí en la tierra. Eso tengo mis dudas. Cuando comenzamos a dudar de eso, es justamente por causa que hemos sido absorbidos por estas vanidades y nuestra fe en Dios comienza a enfriarse. Comienza a enfriarse nuestra confianza en Dios. Comienza a enfriarse nuestra devoción a Dios y por Dios. Comienza a enfriarse nuestra adoración a Dios y se enfría definitivamente nuestro servicio a Dios. Pero ¿qué es lo que trae todo esto aparejado? Como todas estas cosas son pecado, indefectiblemente traen a nuestra vida dolor, frustración, debilidad y un hambre espiritual que buscamos saciarlo por otras cosas y no lo podemos encontrar porque solamente nuestras almas son saciadas cuando venimos al Señor y le pedimos: Señor, ayúdanos a seguir viviendo en la plenitud de Dios. Entonces la oración de Pablo es para que la familia de Dios pongamos nuestros ojos en todo esto que Dios ha hecho por nosotros, en las riquezas de Cristo. La oración de Pablo es para que aprendamos a ser fortalecidos en el poder del Espíritu Santo que mora en la vida de cada creyente. Todo está allí, dice Pablo. Dios lo ha hecho todo. Dios los ha salvado, los ha bendecido y Él mismo ha venido a ser morada en ustedes para que sean llenos de todo el poder de Dios. Todo está dispuesto. Dios ya nos ha dado todo. Volviendo al ejemplo del auto que poníamos recién, es como que Dios viene y nos dice ahora: bueno, ¿sabes qué? Deja de mirar el auto desde afuera y subite y gira la llave y poner en marcha y disfrutar del poder de su motor. Vas a ver hacia dónde te lleva. Traducido a la vida cristiana, ¿qué está diciendo Dios? Dejen de mirar la palabra de Dios desde afuera, dejen de estar escuchando tantas verdades, sigan escuchando esas verdades, pero no solamente que se quede en una experiencia que como que la miran desde afuera, no, métanse, sumérjanse en estas verdades y háganlas propias, experimenten las promesas que Dios
ha provisto para ustedes y métanse de llenos en lo que es la vida cristiana. El domingo que viene vamos a estar analizando la mitad del pasaje 17. Dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo es que Pablo va a orar a Dios de que habite Cristo por la fe en nuestros corazones si Cristo ya habita en mí desde el momento que creí? ¿No es así? No hay una contradicción, acá no se está equivocando Pablo. ¿Cómo le va a pedir a Dios de que Cristo habite en nosotros si está diciendo al mismo tiempo de que Cristo habita en nosotros por su Espíritu Santo? Bueno, de eso vamos a estar hablando el domingo que viene. ¿Qué es lo que está queriendo decir cuando dice de que Cristo habite en nuestros corazones? Y está queriendo hablar de otras cosas, pero en principio de esto. Que aprendamos a echar mano a todos esos beneficios que Dios ya ha obrado a favor nuestro. Dios nos llama a vivir en obediencia de su palabra. De que aprendamos a disfrutar de su palabra. De que aprendamos a que sea viva en nosotros. Y esto no es privilegio para unos sí y otros no dentro de la familia de Dios. Esto es un privilegio que todos nosotros, que está a disposición de todo aquel que pertenece a la familia de Dios. No es de que unos pueden disfrutar de esa capacidad, de ese poder, tener esa experiencia y los otros no. No, esto está a disposición de todo aquel que dice ser hijo e hija de Dios, que ha pasado por la experiencia de la salvación de Dios. Pero debemos disciplinarnos, hermanos, debemos disciplinar nuestra mente. Debemos pedirle a Dios que Él nos fortalezca por su Espíritu Santo para poder estudiar la palabra de Dios, para poder entender lo que estamos estudiando y para poder vivir la palabra de Dios, para dejar de mirarla de afuera. Y poder pararnos y decir, mirá, esto es lo que Dios ha hecho y está haciendo en mi vida. Que podamos contarle al mundo acerca del amor de Cristo, como cantábamos hace un instante. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, de lo que su amor y su poder hizo en mi vida, es lo que Él puede hacer en la tuya. Por eso Pablo está orando, para que vivamos llenos de la plenitud de Dios. Esta es la oración que el apóstol Pablo hace por la familia de Dios. Porque cuando no vivimos de esta forma, en realidad sufrimos. Porque el Señor nos ha creado para esto. Somos instrumentos en las manos de Dios, ¿no es así? Y si ese instrumento tiene una forma y tiene un propósito diseñado por Dios para ser utilizado solamente y nada más que para ese propósito, cuando nosotros utilizamos un instrumento para algo para lo cual no fue diseñado, imagínense si nos pusiéramos a barrer la vereda con el piano. Rompemos el piano, la vereda sigue sucia, hicimos un perjuicio, terminamos frustrados, porque no es para lo que fue creado el piano. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Dios nos ha hecho de nuevo, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que andemos en aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando no estamos utilizando, cuando no permitimos que Dios nos utilice como instrumentos en sus manos para hacer aquello para lo cual Él nos salvó, nos creó y nos dio un nuevo propósito y una nueva vida y no lo hacemos, sentimos frustración y nos deprimimos y andamos tristes y andamos, somos débiles, somos debiluchos espirituales. Y todo eso causa frustración en nuestras vidas. Y sufrimos nosotros, sufre el creyente, sufre la iglesia de Dios, sufre la familia de Dios,
porque no estamos dándole la gloria a Dios que Dios se merece. Fíjate de que Pablo oraba de esta forma, ya estamos terminando, no solamente por los efesios. Fíjate la oración que Pablo hace por los filipenses. Filipenses está ahí nomás. Después de Efesios, Filipenses 1, 9 al 11. Es como que este era un tema que ardía en el corazón de Pablo. Era una carga que él tenía por todas las iglesias. Y fíjate lo que le dice a los filipenses. Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión. ¿Se dan cuenta que es exactamente la misma oración? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Se dan cuenta? Palabra más, palabra menos, es exactamente la misma oración que él está haciendo por los efesios y por nosotros. Que sean llenos de todo conocimiento, de toda comprensión. ¿Pueden comprender, dice Pablo, lo que Dios ha hecho por ustedes? Pues entonces, si lo están comprendiendo, hermanos, no tenemos más excusas. Todo se nos ha dado para que vayamos a hacer la obra de Dios, para que vivamos siendo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Colosenses 1, 9 al 13, está después de Filipenses, Colosenses 1, 9 al 13. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podéis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, si hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, si Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, hermanos, se nos manda, se nos exhorta a que cada día dispongamos de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que vivamos siendo llenos de la plenitud de Dios, por causa de nuestro bien, por causa del bien de la iglesia del Señor Jesucristo, por causa de aquellos que todavía no conocen a Cristo y que necesitan desesperadamente ser librados de las cadenas del pecado y de la condenación eterna, y por sobre todas las cosas por causa de la gloria de Dios. Es por esto que Pablo va a terminar esta oración del capítulo 3, ya llegaremos a analizar en detalle esto, pero Pablo lo termina de esta forma. Estoy leyendo Efesios 3, 20 al 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Señor, comenzamos este mensaje clamando a ti para que nos ayudes a poder comprender estas verdades tan gloriosas. Señor, hay pecado en nuestro corazón. Señor, Satanás viene permanentemente con engaños a nuestras mentes. Señor, vivimos en un mundo que nos absorbe permanentemente y nos distrae con un montón de vanidades y cosas que están fuera de tus santos propósitos. Señor,
somos débiles por nosotros mismos. Pero Señor, entendemos al mismo tiempo que aquel poder infinito que creó los cielos y la tierra hoy mora en nosotros, por tu Espíritu Santo que no solamente estás santificando nuestras vidas y te damos tantas gracias por eso, pero también entendemos de que parte de esta obra de tu Espíritu Santo en nosotros es darnos esa fuerza, esa energía, ese poder, ese anhelo, ese ímpetu, ese valor, ese coraje para tomar decisiones sabias, para que aprendamos a redimir el tiempo, porque ¿cuánto tiempo más nos queda en esta vida, Señor? Señor, honestamente, algunos de los que estamos acá no sabemos si mañana vamos a estar en esta tierra. Otros tendrán 50 años más de vida, otros 30, otros 20, otros 40, otros 10, otros 5, pero cada uno de nosotros necesitamos, Señor, vivir llenos de la plenitud de Dios, porque el tiempo que nos reste, sea el que sea, comparado con lo que son las glorias eternas, es absolutamente nada. El tiempo que nos resta por vivir es una gota de agua en medio del océano comparado con la eternidad. Es un grano de arena en medio de un gran desierto comparado con la eternidad. Señor, ayúdanos a que por el resto de la eternidad podamos mirarte a los ojos y darte gloria y alabanza por lo que hiciste por nosotros, pero que también, Señor, vos puedas sentir gozo por lo que nosotros dispusimos en nuestro corazón de hacer por ti y para ti. Porque para esto, Señor, nos has llamado a salvación. Señor, te rogamos y que desciendas con tu Espíritu Santo, que el poder de tu palabra, la obra y la convicción de tu Espíritu Santo renueve nuestras almas, nuestros corazones, nos des la fuerza que necesitamos para vivir de acuerdo a tu voluntad, porque eso es lo que realmente anhela el corazón de todo hijo, de toda hija, de todo aquel que forma parte de tu bendita familia que es la Iglesia del Señor Jesús. Te damos gracias por tu amor, tu paciencia sobre nuestras vidas. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.